Perfecto. Bueno, ahí se ve. Espero que no haya mucha variación de luz. Pero listo, grabando. Entonces, bueno, hola a todos los que vean esto. No sé si lo vaya a ver Miquel o el equipo, pero saludos a todos. Un gusto estar grabando nuevamente un video con ustedes para enviárselos. Y bueno, en este último reto, mm, voy a comentar, porque sí tengo que comentarlo, algo similar a lo que acabo de publicar anoche, que realmente este progreso, lo que he experimentado en específico, obviamente con Secretos de la Vida, pero también antes y después de, híjole, se siente increíble, pero muchas veces las palabras se quedan cortas, ¿no? Hay veces en que podemos usar palabras que suenen bonito, tecnicismo, etcétera, pero nada supera a esa espiritualidad, ese ser, ese, ese sentimiento que se llega a tener, o bueno, que en este caso yo tengo actualmente eh, con esta mentalidad. Es algo que incluso, no sé cómo explicarlo, veo, hagan de cuenta comparándolo con Matrix, veo ese código, pero no alcanzo a dimensionar el impacto que me genera, ¿no? Sigo un poquito medio confundido, pero lo asimilo, veo totalmente todo diferente. Bueno, esto como preámbulo, pero bueno, les comento. Bueno, esperen, ahorita que pase el helicóptero. No voy a editar absolutamente nada, eh, porque quiero que sea igual de neutral y de transparente como soy yo, ¿no? Tal cual. Entonces, bueno, antes de Secretos de la Vida, les comparto muy brevemente. Incluso yo ya tenía un cierto camino. Es más, de hecho, casi desde que era niño, desde que yo tengo memoria, por ahí de los 4 o 5 años, y si no es que un poquito más chiquito, pero desde que recuerdo, yo siempre he sido esa persona que todo lo reta, que nada le gusta, con nada está satisfecho, y no en el sentido de querer cambiar y buscar otra cosa, no, sino en el sentido de, en ese momento yo no sabía las palabras, yo no sabía cómo explicarme, pero hoy puedo decir que era cuestionar todo, ¿no? Desde el por qué no podría ir a la no podía ir a la escuela cuando era un niño, por qué había un Dios, o por qué existía un Dios, por qué mis papás eran mis papás, por qué tenía que soportar a mis hermanos. ¿No? A lo mejor preguntas obviamente muy inocentes de un niño, pero hoy que lo veo con esa objetividad, siempre me he preguntado el porqué del todo, ¿no? Y hay algo que cuando escuché el audio del primer programa que adquirí con Secretos de la Vida, que fue Secretos de la Mente, en específico el audio de introducción, el de La Isla de la Libertad, me parece que se llama, no recuerdo bien el título, pero cuando lo escuché sí me impactó, pero más que impactarme fue de wow, qué casualidad que justamente así es como yo me sentía, así es como yo pensaba. Y hasta ese momento es que comprendí y le puse palabras, ¿no? Más específicas a eso que sentía, a eso que tanto vivía. Entonces, bueno, desde niño, en la secundaria, en la vocacional, bueno, en la educación preparatoria y durante mi vida personal, con amigos, familia y demás, siempre he sido así. Siempre he sido el que no está satisfecho, el que todo cuestiona, el que es, el que hasta que no se siente bien con lo que hace, eh, no estoy contento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que mi parteaguas principal en el tema de desarrollo personal me llegó mucho antes de Secretos de la Vida, eh, un par de años antes, yo creo como unos, si lo vemos desde ese punto, unos 2 años antes. Este, Anteriormente yo ya tenía, pues obviamente sin estudiar, sin tener un mentor, un líder, nada, yo ya tenía cierto desarrollo, pero la desventaja es que no supe cómo guiarlo yo solo,
¿no? Sabía qué hacer, pero era tanto esa programación, esa invasión, esa limitación que viví, pues, obviamente en familia, en la escuela, amigos, bullying, todo esto, que en vez de potencializarlo en mí, lo usé en negativo. Lo usé para manipular, lo usé para chantajear, lo usé para lastimar, ¿no? Entonces todo ese poder verbal que podía explosionar fue negativo. Entonces, cuando llega esta oportunidad a mi vida, en donde se me abren las puertas en un coaching, ahí es donde explotó así mi vida, eh, pero con un cierto contraste. Explosionó en el sentido de que descubrí muchas cosas, entendí el por qué amaba tanto ser yo mismo, el cómo serlo, cómo descubrir, cómo atreverme a hacer cosas, superar algunos miedos, etcétera. Y lo viví en varios fines de semana. De hecho, bueno, yo soy de la Ciudad de México. No lo experimenté aquí en la ciudad, sino yo iba a Cuernavaca, que es como a, que les gustará unas 3 horas, 2 horas y media, 3 horas de aquí donde vivo. Y pues obviamente las instalaciones, el ambiente, la gente, pues en todo Cuernavaca, de hecho ya se sabía que esa era la escuela más conocida en cuanto a coaching o desarrollo personal y era la más famosa, ¿no? Porque esa incluso venía desde Estados Unidos. No sé bien de dónde, pero de acuerdo con la fundación y la historia de ese centro, pues venía desde Estados Unidos. Entonces era muy reconocida. Prácticamente todo Cuernavaca apoyaba, ¿no? Pero ¿cuál fue la realidad? Pues que salgo de allá, salgo súper motivado, pero fue un punch demasiado agresivo. Se dividió en 3 niveles. Esos 3 niveles me ayudaron a lo que antes era negativo, ahora hacerlo extremadamente positivo. En el sentido de que ahora no manipulaba en mala manera, sino manipulaba en buena manera. Y eso no se escucha bien, aún siendo positivo, ¿no? El hablar demasiado, pues incluso llegar a un punto en no juzgar, pero sí entrometerme en cosas que no me tocan. O sea, de ser cohibido y de que la sociedad me hiciera chiquitito, o que yo me sintiera así más bien, llegué a ser demasiado grande en donde ni siquiera yo era capaz de controlar esa mentalidad, ¿no? O esa forma de ser que ni me enseñaron, ni yo aprendí a moldear correctamente, ¿no? Entonces, pues bueno, regresé con esto, el impacto durante los 3 niveles con la realidad fue muy agresivo, el cómo yo lo viví, porque yo regresé prácticamente a aplastar a todo mi entorno. Llegué empoderado, bueno, obviamente en el primer nivel pues era experimentar, abrirnos y demás, pero el tercer nivel, que ya era el último, era prácticamente para que si tú quieres por un negocio y la mentalidad y demás. Entonces, esto sí me funcionó bastante. No voy a hablar mal de esto, mal de lo que viví en el coaching, del cómo me ayudó a despertar. Eh, pero llegó un punto en que a mi realidad yo la aplasté. La aplasté en el sentido de que, déjenme decirlo así, con mi carácter, con mi energía, soy muy alegre, muy transparente, pero aún así siento yo que en ese momento tenía una energía muy pesada, ¿no? Tan positiva y tan empoderada y demás. Y pues con mi pareja, en mi trabajo, en familia, empecé a aplastar a todos porque me sentía dueño de todo, ¿no? Entonces, esto sí fue bueno durante un tiempo hasta que me di cuenta, hasta que por diferentes situaciones y eventos que hubo, me percato de que realmente sí estaba empoderado, estaba haciendo cosas, pero todo era una fantasía, realmente. ¿Por qué una fantasía? Porque yo estaba empoderado, sabía cómo hacerlo. Pero dentro de todo vamos a llamarle botarga, que me ayudaron a construir, adentro no había nada, había puro aire. Entonces, en el momento que alguien me tira un alfiler, se poncha, porque no tiene ninguna base sólida, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta de esto, yo solito comencé a desinflarlo, porque no era capaz de soportar esta botarga inflada, ¿no? Poniéndolo como un ejemplo,
no era capaz porque tenía mis miedos, tenía inseguridades, eh, tenía muchas cosas. En ese entonces, pues obviamente con todo mi entorno, era lo que aquí decimos mucho en México, que eran tóxicos, todos, incluyéndome a mí, conmigo mismo. Entonces llegó un punto en que me desinflé. Me desinflé yo creo que por misma autoconservación o protección, porque de alguna manera ya estaba acabando con mi entorno. Y pues obviamente quien sigue, aunque yo ya estaba deshecho por dentro, quien sigue soy yo, ¿no? Obviamente. Viéndolo desde ese entonces. Entonces, eh, posterior a esto, pasan años, como año y medio, 2 años casi, retomo el tema del desarrollo personal en cuanto ya un enfoque un poco a negocios, a cómo cambiar mi mentalidad sobre el dinero, desarrollo personal y demás. Eh, y justo en ese entonces me encuentro con, no recuerdo bien cómo fue, pero me parece que jalando el hilito de varias cosas, llegué hasta el canal de Secretos de la Vida. Y justamente, si no me recuerdo, tenía, en ese entonces tenía como mes y medio, no, no es cierto, tenía como 3 meses que había iniciado Secretos de la Vida, ¿no? Entonces, pues me chutó desde el primer video en donde Miquel dice que es el primer video, pero obviamente se veía súper experto hablando y comunicando con palabras muy precisas, muy concretas. Y obviamente ya posteriormente entendí viendo los videos y viendo ese video muy a detalle que ya traía experiencia, ¿no? En el desarrollo, cómo nació, cómo fue ese despertar, etcétera. Entonces de ahí me sigo viendo videos de secretos de la vida, empoderándome, sintiéndome seguro, algunas cosas copiándolas casi literal para ver si me funcionaban, las que sí las aplicaba y las que no, bueno, pues las quitaba. Em, y lo voy juntando o lo voy mezclando también con otras personas, con otros mentores que traía de desarrollo personal. O bueno, yo, aunque no esté personalmente con ellos, o no los siga, o no tengamos comunicación, como en este caso con los insiders, para mí son mis mentores, aunque no esté en contacto con ellos. Porque finalmente esta información, pues, de alguna manera, a través de un libro o un video, la transmiten y yo lo asimilo, ¿no? Entonces, en esta parte a mí me gusta ser muy autodidacta. Y bueno, pues entonces estuve mezclándome hasta que se dio la oportunidad de Secretos de la Mente, de adquirir el programa. Me ayudó muchísimo porque todo esa mentalidad que tenía la consolidó mucho. No voy a decir que un grado muy grande, porque muy bien lo dijo Miquel en algún video, que Secretos de la Mente fue muy bueno, pero se quedó corto en cuanto al potencial que podía tener, y luego llega Mente de Éxito, ¿no? Entonces concuerdo con él, como siempre hay que empezar con algo, eso ya lo entiendo hoy, hay que empezar con algo sin obsesionarse, y si no queda perfecto como me gusta, o lo quito, o lo rediseño, o hago algo, ¿no? Para hacerlo mejor todavía. Entonces, cuando tengo el Secretos de la Mente, me ayuda mucho a entender diferentes cosas del cómo relacionarme con mi entorno y principalmente del cómo comprenderme a mí mismo, ¿no? Del cómo fomentar bien esas bases, esos cimientos poco a poco. Y aún así se queda corto, ¿no? Entonces, sigo viendo videos, cada vez se van haciendo más, a mi punto de vista, con más carnita, más deliciosos a mi forma de pensar, porque tiene una sustancia y y un contexto bastante ad hoc a cómo es la realidad, ¿no? Obviamente depende mucho del observador, depende mucho de la conciencia y del nivel de desarrollo que tenga uno. Depende mucho de eso, el cómo se ve un video, cómo se disfruta un video, ¿no? Y más que eso, la información, las emociones que te transmite ese video. Entonces, para mí, en mi experiencia, fue muy, muy padre. Después de esto llega Mente de Éxito, en el que para comprarlos, de hecho, cuando iba a salir, que fue, si no me recuerdo, en 2020, como por ahí de junio, julio, cuando iba a salir, lo iba a comprar, pero pues no tenía el importe suficiente, aunque no es muy costoso. Pues, siendo sinceros, está súper barato para todo el contenido que tiene.
no lo tenía, aparte de que ese nivel de desarrollo pues no lo tenía tan trabajado. Entonces, bueno, dejé pasar la oportunidad, se me fueron como tres oportunidades y llegó una cuarta que fue por ahí de junio, por ahí así, de este año, en 2021, en donde se dio la oportunidad que quería hacerlo, tenía la mentalidad, contaba con el dinero, no que ya me alcanzara el dinero, no, contaba con el dinero, aunque me quedara en ceros, porque sí me quedé muy en seco en cuestión económica. Les dije, va, entonces lo, lo, lo adquirí y pues de hecho desde el principio, desde el primer video yo me quedé de wow, ¿no? Entonces, esta es la parte que más me emociona, mucho me emociona, pero incluso con palabras, siento que me quedo muy corto, muy corto, porque lo que hay detrás, esa, esa emoción, ese sentir, es brutal, es increíble, ¿no? Entonces, bueno, conforme lo voy avanzando, cada concepto, cada ejercicio, cada una de las láminas que se va mostrando durante el video me genera una sensación y un impacto completo, aunque había mucha información que yo ya conocía, yo ya manejaba, no me había caído el 20, no lo había entendido y principalmente no lo había hecho mío, no lo había asimilado. Entonces, cuando pasa todo el programa por completo, al final me quedan, wow, no sabía cómo manejarlo. Em, no tanto porque fuera demasiada información, realmente me apasioné tanto que lo hice, entre comillas, rápido. Eh, Casi diario estaba, e incluso había días que me dolía la cabeza de tanta información que me metía y tanto que al mismo tiempo quería aplicarlo en mi vida, que incluso lo que más me encantó es que no me pasó como con este coaching que les platicaba. No lo voy a comparar porque obviamente no es el tema, eh, pero no me pasó lo mismo porque poco a poco lo iba asimilando. Entonces había veces que me estresaba o me dolía la cabeza, pero me gustaba. De ese dolor que dices, ¡ay, qué rico! Así yo lo sentía. Entonces me aguantaba ese dolor de cabeza o me tomaba una aspirina y le seguía, porque realmente es información que a mí me gustaba. Y mi cuerpo, pues a lo mejor por no dormir bien o por otros temas que iban asociados a mi día, de mis otras labores, pues obviamente me dolía la cabeza o cualquier tema, pero no, yo con lo mío centrado. Entonces eso me gustó muchísimo. Hubo algunas etapas, yo creo que como todos lo pasamos, algunas etapas en las que sí me daba bajones y dejaba 2, 3 días sin seguir el programa y luego lo retomaba, ¿no? Entonces cada vez me fue más sencillo identificar em, cada uno de los rasgos que tenemos durante nuestro día, ¿no? Cada uno de los eventos que tenemos y principalmente observarlo desde esa conciencia neutral, sin, sin apegarnos a las cosas, o bueno, en este caso yo, sin apegarme tanto, si bien puedo tener ahí temas de la niñez, bueno, ahorita ya no, ya son muy pocos, son muchos los que me hacen ruido, ¿no? Pero ya son muy pocos los que pueden llegar a afectar mi vida. Entonces, el comprender esto, el irlo manejando, el cada vez alejarme más de las personas que no me satisfacen en una cuestión de plática, no necesariamente conocimientos, pero que su vida, que su cara, que su sonrisa se vea llena, que no sea vacía. Entonces, al principio, lo que me costó un poco de trabajo el adaptar fue el cómo tratar con esas personas, ¿no? Porque lo primero que hice fue alejarlas, porque dije, no, yo no quiero esto no me sirve porque pues, eres chismosa y te apegas a las cosas y eres esto y tú te gusta hacer broncas, hombres, mujeres, me da igual. Entonces yo los empecé a alejar en lo que yo me construía, en lo que yo me armaba, ¿no? En lo que me entendía a mí mismo. Cuando logré hacerlo, entonces esa conciencia, ahora sí, ya que tenía la información, ya que lo había practicado un poco en mí, comencé a ir con los demás, ¿no? ¿Y qué es lo que hice? Poco a poco los fui
adhiriendo a mi vida. En el sentido de que yo no los quería para amigos, ni siquiera para relaciones, ¿no? Em, para nada. Yo solamente los quería incluso para ponerme a prueba, para ver, a ver, dices tú que ya sabes manejar con ciertos tipos de personas, o en este caso lo que nosotros conocemos como el parásito del dolor, así, manejarlo, ¿no? Entonces me ponía a prueba y de repente, chin, ya me enojaba, o me prendía. Entonces, más que molestarme, comenzaba a analizar, a ver, ¿qué hizo esta persona que a mí no me gusta? Y obviamente esto me tomó un tiempo, me tomó algunos meses con varias personas, principalmente mi pareja, porque es con la que convivo diario. Em, Me tomó varios meses el asimilarlo, pero llegué a un punto en el que dije, wow, o sea, ya dice algo y ya no me afecta. Esto no quiere decir que no piensa nada o que no sienta nada. Realmente el pensamiento ahí está, realmente el sentir ahí está, ahí está, pero lo que comprendí es que mi reacción ya no es igual. Mi reacción ya no es, puede ser agresiva, ya no es, eh, ya no es de un modo negativo. No, no, no. Ya puede ser que no diga nada o que diga, ah, bueno, de acuerdo, ¿no? Ya no que le dé por su lado esa parte que tenía tan arraigada de abrir a los demás, de hacerlos a un lado, eh, ya no la tuve. De hecho, el siguiente paso de incorporarlos a mi vida fue ir viendo atrás de cada uno de ellos. ¿Por qué se comportaban de tal manera? ¿Por qué son agresivos? ¿Por qué tienen esa reacción tan explosiva? ¿O por qué les gusta tanto el chisme? ¿No? ¿O por qué no suelta eso que le está haciendo daño? Ok, sin juzgarlo, yo comencé a observarlo para entender qué había atrás de cada uno y entonces desde ahí yo comenzaré a trabajar con ellos, ¿no? A trabajar en el sentido de una plática, de un simple hola, que a veces ni contestan algunos, no importa. El saber cómo manejar esas situaciones me ayudó muchísimo, ¿no? Eso es lo principal y lo englobo tanto en esta información porque yo considero que es una de las partes más importantes. El entenderse uno mismo primero, el comprender que todo lo que dices, todo lo que haces y demás no es para el mundo. Realmente es para uno mismo, es una proyección. Y cuando eres capaz no solamente de entenderlo, sino de interiorizarlo, totalmente ya eres, podría decir que ya ni siquiera eres humano, ¿no? Porque llegas a un plano totalmente diferente, de comprensión, en donde entiendes que cada uno tiene su individualidad. Y si tú eres capaz de estar con esas personas con su individualidad, estaría perfecto. Hay algunas con las que sí de plano se dice, ¿sabes qué? No, porque tú sí eres demasiado negativa y mi energía no te la voy a dedicar. Haz lo que tengas que hacer y vete para allá y yo me voy para acá. Cada quien su camino, sin problema. Eso también lo comprendí que es sano, ¿no? Por lo menos yo así lo interioricé con las personas que no podemos alejarlas o que de momento es un poco más complicado, como la pareja o la familia, que es lo principal, solamente con ellos, más que tolerarlos, lo que comprendí es ver qué hay detrás, aprender a escuchar y obviamente desde ahí trabajarlo. Que a veces sí tengo como mis momentos, obviamente estoy en ese desarrollo, tengo mis momentos que se me va y sale mi parásito, pero tengo la fortuna y el orgullo de decir que ya son pocos los momentos, ¿no? Ya casi siempre, eh, prácticamente 9 de 10 veces ya, ya no me enrosco con un tema, ¿no? Entonces, continúo, fluyo. Obviamente así puedo quedarme callado, yo ir por mis cosas, platicarlo, lo que sea, pero ya no me quedo ahí trabado en lo que debería, en lo que mi mente dice que debe ser, ¿no? Más bien lo que yo quiero, ahora sí lo decido, ¿no? Entonces hubo muchos puntos en el programa que me encantaron, de hecho casi todos, pero hubo dos en específico que realmente fueron una pasión, un despertar y no sé cómo decirlo. Fue un boom total. Ay, perdón, me está dando un poco de tos. Fue un boom total en mi conciencia, que es parte del
esta introducción o lo que les comenté al principio, en el que incluso hasta hoy ya lo entiendo, ya lo manejo, pero incluso aún se me hace algo extraordinario, ¿no? Algo que no tan fácil entra en la mente de un ser humano, déjenme decirlo así. Digo, yo no sé qué pase con Miquel o con el resto del equipo, pero conmigo por lo menos estoy en ese proceso, de que ya lo entendí, ya sé cómo manejarlo, ya sé cómo abordarlo, pero aún digo, wow, ¿es en serio? Bueno, entonces, uno de esos puntos es justamente en un video o en una parte del programa en el que se habla sobre la realidad, ¿no? Que la realidad realmente no es algo que en el que todos estemos comunicados, ¿no? Realmente, ahorita hablando con mis palabras de rápido, es que cada uno tiene su propia realidad y que cuando uno muere, todo, prácticamente todo, déjenme, así lo quise entender yo, todo el universo, todo el cosmos desaparece cuando uno muere, ¿no? Aunque digan, bueno, pues ya murió esa persona, pues, bueno, pues le lloramos, le aplaudimos y seguimos con nuestra vida, sí, pero cuando uno desde sí mismo muere, todo se acaba. Eso, cuando lo comprendí, y de hecho el cómo lo comprendí, el entorno en el que estaba en ese momento, me ayudó muchísimo porque me hizo despertar bastante, ¿no? De hecho, recuerdo que ese día fue uno de los días que me dolía la cabeza, porque sí fue un día demasiado pesado, me aventé como lo de dos días, o bueno, dos módulos en un solo día, y entonces, lo que recuerdo es que estaba comenzando ese módulo como por eso de las 10 de la noche más o menos, porque no podía dormir. Cuando lo terminé, ya eran como las 11 y cacho de la noche. Estaba completamente solo, todo oscuro, yo nada más con mi video. Y cuando escucho esto, fue un wow, ¿es en serio? Aunque yo ya conocía un concepto muy similar, eso fue un boom total, ¿no? Que sí, de hecho me dejó pensando como 2, 3 meses durante el seguimiento del programa y demás, pero sí fue algo muy, muy fuerte. Y bueno, eso y lo siguiente es que hubo muchas cosas que entendí que no podía asimilar o que no me era tan sencillo eh, incorporarlo a mi vida, ¿no? Entonces, recientemente tuve ahí un parón, vamos a decirlo así, un parón por enfermedad, en el que pues, no sé si mi cuerpo, pero mentalmente yo me declaré muerto ya casi, ¿no? Estaba así, a nada. Les digo, físicamente creo que todavía no, me faltaba mucho, pero mentalmente ya, yo ya había entregado todo. Y esa experiencia no la entendí en ese momento, más bien la entendí aproximadamente una semana después, cuando ya regresé como a un poco a mi vida normal, ya me recuperé y demás, y entendí sin entender. O sea, fue algo increíble porque es como si toda esa información estuviese en mi cabeza, la que ya asimilaba, pero no aplicaba en mi vida, y de repente alguien levantara el switch, ¿no? Y dijeran, a ver, manejo de personas, pum, y se prende. No sé, resolución de problemas, y pum, se prende. Hagan de cuenta que sí lo sentí. Fue obviamente con un trabajo, estuve llorando como 2, 3 días eh, por lo que me había pasado, y el cómo pasó, y más bien la forma en que yo lo comprendí, que de alguna manera con con el pensamiento y todo lo que busqué, eh, yo lo entiendo que sí hubo parte de mi responsabilidad porque logré conseguir eso que según yo quería, que era ver qué había de atrás de esta vida, ¿no? El que había en el cosmos, qué había en esa energía, en esa física cuántica y todo eso, porque me metí incluso unos temas, todavía no termino de entenderlo muy bien, pero me metí a tantos temas y fue tanta información que me obsesionó tanto y coincidió justamente con esto. Entonces, cuando, cuando ese otro parón y se levanta ese switch que les digo, hagan de cuenta que hubo mucha información que de repente se me activó y supe cómo manejar.
cómo canalizar energía, toda esa información que tenía contenida, de repente se encendió. Y ahí fue cuando sentí ese segundo despertar, déjenme decirlo así, porque fue increíble. Y eso lo traigo hasta hoy. Entonces, en, este, en este segundo despertar, como me gusta llamarlo, eh, hubo miedos que tenía antes de esto que se me quitaron totalmente. Hubo otros que no se me quitaron, pero supe cómo manejarlos. Hubo situaciones que entendí que aún no era capaz de dominar o que dejaba que los demás influenciaran todavía, incluso con ese desarrollo que había tenido con el programa. Y después de esto, no. O sea, prácticamente fue esa energía o ese conocimiento que se activó en mí. Y dije, wow. Entonces, eso fue muy genial. ¿Vale? Entonces, ahorita les comparto este video que quedó un poco largo, media hora, pero me encanta decirlo. No soy muy bueno todavía en sintetizar lo que digo, pero sí me gusta explicarlo lo mejor posible, ¿no? Que les digo, para mí todavía las palabras se quedan demasiado cortas para lo que siento, lo que vivo, lo que veo, lo que siento, porque incluso pues también tengo una parte muy lógica muy activa y pero también ese sentir con este sexo sentido, del sentir vibración de la gente, esa lectura corporal, cada reacción, cada vista, todo lo veo muy a detalle sin querer verlo. Ya es en automático, algo que traigo desde niño, ¿no? Entonces, esto sumándolo, híjole, es un boom. Entonces, bastante contento con el programa. Eh, yo digo que esta es una base bastante importante. Lo importante no. Esa palabra no escucha bien. No me gusta para expresar lo que genera en mí, ¿no? Entonces, eh, híjole, ahorita es algo increíble lo que tengo. De hecho, el programa lo hice una segunda vez y en esta segunda vez vi cosas o entendí cosas que en su momento ni siquiera me percaté que estaban ahí. Entonces me ayudó muchísimo y bueno, pues igual a seguirle, ¿no? En su momento igual se los comparto por aquí de una vez. Intenté postular para ese acelerador de éxito, sí me aceptaron, pero pues realmente por una cuestión económica no pude en ese momento. Intenté como negociarlo, entendí, comprendí, más allá de que no se pudiese o que las opciones ya estaban establecidas y demás, entendí que no era el momento adecuado. Por algo, ¿no? Por algo suceden las cosas. Entonces no es el momento. Yo no sé si el momento sea ahorita, sea posteriormente, lo desconozco. Pero algo que comprendí con este levantón de switch que les digo es que cuando las cosas no se dan, no hay por qué obsesionarse con que no se dieron. Simplemente déjalas fluir, ¿no? Y algo que me sirvió mucho es esa parte de la obsesión o esa parte de sentirse demasiado estresado porque no se dan las cosas, es porque estamos esperando algo, ¿no? A que algo llegue, a que algo suceda, llegar a la meta, no lo sé. Y lo que me quedó muy claro es que no hay que buscar la meta, eso es lo menos importante. Lo importante es el proceso, ese trayecto, ¿no? Y con esto, se los juro, lavar los trastes, trapear, barrer, 2 minutos con mi niño, con mi pareja, con familia, en el trabajo, como sea, todo lo disfruto hoy como nunca me imaginé que lo iba a hacer. Hasta ese grado llega, ¿no? Llega como este despertar. Siempre lo quise, siempre dije, ay, es que yo quiero disfrutarlo, yo quiero hacer esto y quiero hacer el otro. Y cuando menos lo pensé, se activó. Entonces a lo mejor por eso me estoy alargando en el video, porque disfruto cada cosa, todo, y es algo en automático, ni siquiera es que diga, oye, voy a disfrutar mi trabajo y empiezo a trabajar. No, es simplemente que comienzo y cada tecleo en la laptop, o cada vista, o cada vez que tengo que analizar, o cada vez que veo algún problema,
o cada vez que agarro un plato para lavarlo, no lo sé, es algo ya en automático, ¿no? Algo que incluso vi en películas, que dije, ay, ¿a poco así? No manches, estos maestros que viven en los templos y demás y que todo disfrutan y que se agarran las manos y bien serenos, yo siempre dije, ay, ¿a poco así? ¿Y cómo se hará eso? Y ahora no me comparo con ellos, obviamente, ni tampoco con ese conocimiento, pero ahora que tengo esta poca experiencia en el cómo se vive, disfrutando, es algo increíble, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, hasta aquí mi reporte. Espero que les haya gustado el video. Y si no, bueno, pues es muy de mi parte. Em, Realmente, posiblemente no hay demasiada explosión de emoción y wow, increíble y demás. Eh, Porque también una parte que entendí es que no siempre es alegría, no siempre es explosión de energía y todos activos. Y vamos, y dale, y vamos a hacer esto. No, eso también da flojera. El siempre estar activo o el siempre estar dormido. Tiene que ser un cambio para que la vida sea interesante, ¿no? El estar molestos, y de repente el estar felices, de repente decir, ah, bueno, para qué me apego? Suelto, ¿no? Y sigo con mi vida. Y de repente chimpas o algo más. Pues vívelo, disfrútalo cada momento. Y es una onda, es subir y bajar, ¿no? Entonces, eso también ya me quedó muy claro para mí en mi vida. Y justamente por eso no hay tanta explosión de emoción. Eh, pero pues espero que les guste mucho, ¿no? A mí me encantó todo esto. Cuídense.